buenos días a todos. Para mí siempre es muy grato estar con ustedes siempre con mucha energía. Este canal que trae como invitados a personas como nosotros, personas que queremos aportar al país desde nuestros ámbitos de conocimientos y también de brega por la vida, ¿no? Por eso a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros jóvenes profesionales, a los tomadores de decisión que de vez en cuando nos miran, el canal ha ido progresando porque sus likes son muy importantes, sus visualizaciones también. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema trascendental también para el país. Y trascendental, ¿por qué? Porque el mundo está cambiando muy rápidamente, está teniendo un cambio brusco en la manera de pensar, de cómo poder de alguna manera generar sus propias fortalezas. Es decir, avanzamos, pareciera eh, que hemos superado algunos tabúes también a veces al no enfocar bien el aspecto de la autosuficiencia y también el de la soberanía y, en un término más específico, el de la seguridad energética. Por ello, nosotros en el canal, con mucha energía, apostamos porque, eh, porque todas las tecnologías tienen su espacio de desarrollo y todas ellas son importantes. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del doctor Rolando Paucar. Él es, bueno, también huancaíno, ¿ya? ¿No? En este canal con mucha energía, todos nosotros somos así, de ese Perú profundo y nos sentimos orgullosos de ello y le damos la bienvenida al doctor Rolando Power. Buenas noches, Rolando. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y aquí con mucha energía para responder tus preguntas. Muchas gracias, Rolando. Justo en ese preámbulo hablábamos de la importancia digamos, de llegar a esa seguridad energética que todos los países necesitan. Y el IPEN, y me da mucho gusto también felicitarte porque he notado particularmente, no sé si también nuestros televidentes, que tenía un dinamismo en estos últimos años notorio, ¿no? A tal punto que incluso seguramente al final, o bueno, más adelante en la entrevista, vamos a hablar de la ley que ya está aprobada y vamos ahí a tener ahí bastantes preguntas al respecto. Pero ese dinamismo nos ha traído nuevamente a la energía nuclear a boca de todos, y no solamente a nivel mundial, sino gracias a ustedes, también a nivel local en Perú. Pero antes, ¿no? Estoy con la emoción de la energía nuclear. Quería conocerte un poco más, o nuestro público también quiere conocerte un poco más. Adelanté que eras huancaíno, pero porque tú eres físico nuclear, después, y yo, este canal lo ven muchos jóvenes, muchos profesionales también jóvenes. ¿Qué es un físico nuclear? ¿Cómo te gustó ello? ¿Y cuál ha sido esas pautas de tu vida importantes? Sí. La verdad, Roberto, es que mi transcurso en la vida que me ha llevado hacia la energía nuclear, todo es casualidad, todo es casual. Yo recuerdo que en una etapa del tercer año de secundaria de mi colegio, me sacaron del colegio, ya no terminé la secundaria. Me enviaron a una escuela técnica, la José Pardo. En esa época era la Escuela Superior de Educación Profesional. Ahí estudié electricidad y electrónica. Me hice un bachiller profesional y tenía 17 años. Ocupé un buen lugar, así que me dijeron, elige el lugar donde quieras hacer tus prácticas. Yo elegí un lugar precioso, donde se trabajaba con tarjetas electrónicas y también colocaban alarmas a los carros de alta gama. Así que ya de repente yo estaba ya trabajando, haciendo mis prácticas en esa boutique electrónica que hay en San Isidro. Me duró 20 días. Cometí errores, no seguí instrucciones claras y finalmente me dieron mis papeles y mi cheque de despedida. En ese momento no A podías los 20 días. en ese momento no podías operar la central nuclear. Pero por supuesto, apenado, pero sí con ganas de seguir bregando en la vida. Me fui hacia la avenida Aviación y en la avenida Aviación empecé a buscar trabajo, tocando puertas, a ver si en esos talleres
de carros me daban algún trabajo, pues, para hacer algo de instalación eléctrica. No tuve mucha suerte que hasta el final encontré un taller que me dijeron: "Ya está bien, cuando venga algo de esto, ya trabajas en eso, pero mientras tanto, te vas a dedicar a lavar los fierros estos que están con grasa atrás". Y yo acepté, dije: "Ya, todo terreno". Así que me fui contento ya con todos mis papeles, sabía que los tenía ahí, me fui contento a casa. Y caminaba por la avenida Canadá, y a la altura de la cuadra 14 veo una fila, una cola ahí, y yo cruzo curioso para ver de qué se trataba, y al último de la cola le digo: "¿Qué es esto?". Me dice: "Es chamba", me dice: "Es trabajo". ¿Para quién? Para técnicos. Yo he estudiado técnico, así que me puse la cola. Así que yo fui el último. Entregué mis documentos, todos estaban desfasados, pero sí los tenía, las fotografías, el certificado de estudio, ¿sí? En esa época, pues, teníamos los certificados policiales, judiciales, todo eso se había vencido ya, pero me aceptaron. Con cargo Así. a... A la siguiente semana me encontraba tomándome un examen lunes, miércoles y viernes sobre conocimientos sobre química, física, matemática. Finalmente eran 30 cupos que tenía ese ingreso y yo ocupé el puesto número 30. Uy, Imagínate, otra casualidad. otra casualidad. Así que cuando vi la lista, dije, yo era el número 30 y ingresé. Pensé que estaba ingresando a un trabajo, en realidad no estaba ingresando a un trabajo. Mira, estaba ingresando a estudiar. Mm, Tenía que estudiar y para que me pague tenía que sacar notas superior a 14. Nunca dejé de cobrar. Toda la vida saqué ese 14 para poder seguir manteniendo porque tenía que llevar dinerito a casa. Y me formé en el tema nuclear porque ahí me enseñaron física nuclear, me enseñaron instrumentación nuclear, a todos los cursos con la palabra nuclear. ese lugar era el IPEN. Ese lugar era el IPEN y era el Centro Superior de Estudios Nucleares, donde estaba estudiando. Mira ese nombre, ¿no? Cuando yo le decía a mi padre: "Padre, estoy estudiando en el Centro Superior de Estudios Nucleares", me dije: "Ah, mira, pues se detiene, ¿no?". Todavía pensaba que era una mentira. Los años 70. Eso fue en el año 82. 82. 82, Ah, mira. en el año 82. Cuando terminé de estudiar, me dieron un código para que yo ya trabaje ahí en el IPEN. Así que tenía 17, era menor de 18 años, 17, 9 meses o algo así. Así que la única forma para trabajar en el IPEN tenía que traer a mi padre para que firme. Ah, claro, menor de edad. Así que yo ingresé al IPEN a trabajar siendo menor de edad. Fue mi padre firmó mi contrato de Qué trabajo. interesante. Y a partir de ahí, como digo, es una casualidad haber cruzado la pista y haber ingresado al IPEN. Así con esa casualidad también me hice físico, porque yo había estudiado electricidad y electrónica, así que yo quería ser de repente ingeniero electrónico, ingeniero Ujú. electricista, aunque te voy a ser sincero, no había pasado nada de esto por mi cabeza en esas fechas, pero finalmente cuando decidí al año siguiente ya ingresar a una universidad, por, porque toda mi promoción había ingresado a la universidad, y yo decía, tengo que seguirlos. Claro. Así que tomé el examen y al año siguiente ingresé a 3 universidades. Pero siendo realista, acepté a la universidad que tenía turnos nocturnos, ¿sí? Y eso fue San Marcos. San Marcos. En San Marcos estudié física en las noches, trabajaba de día y me iba a trabajar de noche. Y así fue cuando ya terminé la carrera también de física y me gradué, ¿no? Como físico. Cuando yo me gradué de físico, casi a los meses ya me estaban dando una beca para irme a 2 lugares, o a Brasil, a Campinas, a Sao Paulo, o a la Autónoma de Barcelona, en España. Así que bueno, decidí irme hacia la Autónoma de Barcelona. En esa época me presentó el rector de la Universidad de San Marcos y también me presentó el presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear para esa beca. Y logré coger el cupo y viajé. ¿Quién era el presidente, si se puede saber el nombre o recuerdas? En esa época era el doctor Conrado Seminario. Ah, Sí, sí. él firmó mi documento para poder viajar. Sí, no recuerdo el rector de San Marcos de esa época, no lo recuerdo. Pero y fui a hacer mi posgrado allá en física nuclear y en una física, realmente hice dos cosas. En la parte teórica, física de los neutrones, que me fascinan,
esas partículas en especial, los neutrones. Y, y en la parte práctica estuve trabajando en un hospital aplicando las radiaciones para pacientes oncológicos. Mm, Esa fue mi formación práctica experimental allá en Barcelona, en un hospital de Barcelona, el Hospital San Pau de Barcelona. Y aprendí lo que es física médica, ¿no? qué interesante. Ya mi retorno a Lima, nuevamente me instalé en el IPEN, pero ya me agarró el bichito de la física médica. Así es que dije, voy a usar los neutrones justo para atender pacientes oncológicos. Así que presenté dos proyectos. Un proyecto que era la producción de un alambre de iridio que no existía en el país, ¿sí? O sea, yo iba con el alambrecito, lo irradiábamos, lo convertíamos en radiactivo y luego me lo llevaba al hospital. Ah, Lo llevé a Salud y lo llevé al IDENC, a estos dos hospitales grandes. Y ahí con los profesionales médicos y físicos que habían en esa época empezamos a atender pacientes oncológicos con este alambre. Yo los producía, les hacía control de calidad, pero también pasaba al lado hospitalario para para atender su pacientes, aplicación. para su aplicación. Y el otro proyecto se llama BNCT, ¿sí? Es una técnica usando los neutrones para quemar tumores, los más agresivos tumores que hay en el cerebro, que es el glioblastoma multiforme. Y esta técnica, sí, empecé a escribir toda la parte inicial y básica del reactor, la presenté a un congreso en París, y cuando hablé con el presidente de ese momento, me dijo, ¿tú eres médico? No, soy físico médico, le digo, ¿no? ¿Estás trabajando con algún médico? No, entonces no es un proyecto que funcione. Y tenía razón, no iba a funcionar de esa forma. Meses después renuncié al IPEN y me fui a aplicar esa técnica, pero ya a una clínica donde tuve un equipo de neurocirujanos, radioterapeutas, me inserté muy bien en este grupo, formé un instituto de radiocirugía y construí mi propio sistema de radiocirugía, que lo patenté en Indecopy, ¿sí? Y con este sistema nos hemos ido al norte, hemos tratado en Lambayeque, en Trujillo, en Arequipa. Hemos descentralizado tratamientos de alta tecnología para tratar malformaciones arteriovenosas y tumores cerebrales. Mira, esa técnica usando rayos X de alta energía. Ya no neutrones, pero sí rayos X de alta energía. Qué gusto saber, ¿no? Ya enterados cada vez más de las bondades que nos trae la tecnología nuclear y cómo la investigación, digamos, siempre tiene buenos resultados. O sea, el investigador que persevera, entiendo, ¿no? Porque me imagino no encontraste el apoyo suficiente. Aunque en neoplásticas me imagino que después también técnicas como esas las estará empleando, ¿no? En neoplásticas, Sí, ¿no? sí, sí. He tenido la suerte de que por el trabajo que he realizado en temas de estas aplicaciones de las radiaciones, el doctor Cáceres Graciani, ¿sí? Que Ujú. es el padre de la oncología en el país, él todavía vivo, me convoca, me llama y me pide que por favor le ponga operativos sus aceleradores lineales que había comprado y que todavía no estaban operativos. Ah, mira. Así es que, por supuesto, me dijo, hagámoslo por el país, hagámoslo Oh, por nuestros pacientes. Y yo me sumé a su equipo y luego de 3 meses pusimos operativo todas sus máquinas y empezamos a atender sus pacientes. Sí, sí. y y entonces has dado en pocos minutos, ¿no? Todo lo que, digamos, la energía nuclear puede desarrollar en la medicina, o bueno, muchas cosas más seguramente. Y por ahí también entendía que habían, aplicaciones de la energía nuclear en temas de control de calidad para temas mineros, eso ya lo hemos conversado con otros Mm. ingenieros también. Y entonces, no solamente se circunscribe al tema de la electricidad o de la nucleoelectricidad, como se llama. Y partamos de algo para ir poco a poco avanzando Mm. hasta lo que tal vez sea un poquito el centro de atención de los pequeños reactores nucleares ahora, en estos tiempos. Y es que, siempre se ha generado una especie de tabú o se ha, digamos, mal informado o simplemente han sucedido hechos que, digamos, seguramente después
con la explicación de los que conocen, eh, pueden demostrar que la energía nuclear no es insegura, ¿no? Y sobre todo porque cuando alguien dice: "Vamos a poner una central nuclear en tal lugar", ya están pensando en que puede haber algún problema, ¿no? Y eso no es así, ¿no? No es así, y estamos acá con el doctor, Rolando Paucar, justamente para, tal vez, destrabar tabús y, digamos, informar mejor a la ciudadanía. Rolando, por favor. El IPEN es una institución que ya ha cumplido ahora 51 años. 51 años de historia. O sea, el Perú está ya trabajando en forma sostenida con un instituto que la respalda en temas nucleares, en diferentes aplicaciones. Y tenemos ya 40 años con dos reactores nucleares. Un reactor pequeño, es un reactor de entrenamiento, y tenemos un reactor, el RP-10, que es un reactor de investigación, está a 42 kilómetros desde aquí. ¿Sí? Entonces ya tenemos una experiencia bastante grande y ganada. En el comienzo de la historia del IPEN, tenemos una proyección y autoridades militares, y tenemos una proyección geopolítica, Mm, ¿sí? claro. Entonces, frente a amenazas nacionales, lo geopolítico prima, y nosotros buscamos, junto con muchos países de la región, cerrar el ciclo del uranio, ¿no? Eso significa tener uranio enriquecido para los futuros reactores nucleares y la producción eléctrica. Eso es más o menos el sentido de ese plan nuclear. Y en ese plan nuclear que tenía Perú, no solamente era ir tras un reactor de potencia, sino también, como te dije, el tema del uranio. Ah, Sí. o sea, disculpa, convertirnos, porque sabemos que hay pocos países que enriquecen el uranio. O sea, Perú tenía su intención también de tener la tecnología para enriquecer uranio. Correcto. Ah, Íbamos tras esa ruta. Luego, en el año 86, se dio el accidente de Chernobyl, y estamos hablando de una época en la que estábamos construyendo nuestro centro nuclear de Guarangal. O sea, un poco extraño, ¿no? Ocurre el accidente, ya no hay apoyo, inclusive hasta político, pero estamos ya bastante avanzados en la construcción de nuestro reactor de investigación. Políticamente no podíamos parar, teníamos que seguir avanzando, pero ya avanzamos de una forma lenta, sin muchas ganas, ¿no? Al final, en el año 88, se llegó a crítico ese reactor y se inauguró. En era el año 88, o sea, 89, ya teníamos nuestro centro nuclear operando, trabajando, y se le dio un nuevo carácter. Estamos en una época ya de democracia, y se le dio un nuevo carácter. Había mucha exigencia política de que este instituto estuviese en manos de científicos, ya no de ya no militares, necesitan. ¿sí? Entonces empezaron a aparecer científicos de bastante renombre, doctores en física nuclear de la UNI, doctores en física nuclear de San Marcos, que llegaron a ser presidentes. No gestionaban, pero eran la cara, Pero eran buenos las caras, investigadores, ¿no? buenos investigadores y las caras de la institución científica, y por detrás habían gestores, ¿no? Administrativos, que en ese momento también estaban ligados a la política. Hemos tenido durante un poco más de 30 años, prácticamente presidentes docentes, catedráticos, que han llevado la institución hacia la ciencia y tecnología, ¿sí? Ese es lo que hemos tenido, y realmente se agradece porque han sostenido durante todo este tiempo a una institución que también ha tenido un presupuesto plano, un Mm, bajo presupuesto y plano. Y un bajo presupuesto en el tiempo, ya uno sabe que es finalmente poco a poco deterioro de equipamiento, motores, óxidos, toda una serie de cosas que se va cayendo. Y nuestro reactor nuclear se ha ido apagando como una velita, mm. poco a poco y lentamente, ¿sí? Hace 2 años, hace 2 años empezamos una nueva etapa en el IPEN, ¿sí? Incorporando ya no solamente ciencia y tecnología, sino una visión más holística, ¿no? Más dirigido también hacia la seguridad nacional, ¿sí? Tuve la suerte, a los 2 días, 3 días de haber ingresado al IPEN, tuve la suerte de recibir al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, a Rafael Grossi, toda una figura a nivel mundial, Argentino, ¿no? argentino y toda una figura a nivel mundial.
Y lo he tenido 3 días al lado mío, conversando y discutiendo, visitando diferentes centros y sobre todo cogiendo un poco todas las ideas que él tiene de la energía nuclear, ¿no? Y el aspecto de seguridad que le daba a las cosas. Y ese Ujú. es el aspecto de seguridad que se ha absorbido para el IPN. La seguridad sanitaria, la seguridad alimentaria, la seguridad energética son cosas y la industrialización. A partir de ahí, la industrialización. Eso es lo que he cogido como idea principal. Ya antes había publicado, te había comentado un libro en la Universidad de San Marcos que se llama Un plan nuclear para el Perú. También estaba parte de esas ideas, así que todo esto lo hemos volcado en el IPEN. Con ese aspecto de seguridad, ¿sí? Cogimos el tema del reactor RP10 y hemos empezado a trabajar con nuevos radiofármacos. Hemos lanzado el Samario 153 para el cáncer óseo, un elemento sumamente importante que los médicos nucleares han agradecido ese lanzamiento. Cuando ya los otros fármacos no funcionan, los opiáceos no funcionan, el Samaria es una maravilla porque calma el dolor. Y calmar el dolor en un paciente oncológico alivia no solamente al paciente, sino a toda la A toda la familia. familia, Es un claro. impacto bastante fuerte. Y ahora hace poco logramos hacer la primera etapa para la producción de un radiofármaco, una marcación de radiofármaco que es el lutecio 177 con un dotatate, para tratamiento del cáncer a próstata y cáncer a páncreas. Estamos en ese camino de ya lograr el permiso para poder atender a nuestros pacientes oncológicos con este radiofármaco. Ese fue el avance que hemos hecho en el tema sanitario. Pero cada cosa tiene su etapa. Nuestro reactor estaba, como te dije, cayendo en una velita, estaba a 2 megavatios, funcionando a 4 megavatios. Ahora funciona a su máxima potencia. Lo Está hemos bien. llevado a 10 megavatios. Lo hemos llevado a 10 megavatios y ahora estamos haciendo todos los trabajos de termohidráulica y el ámbito nuclear para que se sostenga y funcione 24/7 a esa potencia. Mm. Sí. Eso es porque hay demanda de cosas y seguramente porque han habido algunos módulos que no se utilizaban, ¿no? O todos estaban utilizándose, ¿no? No, y como te decía, se apaga como una velita significa que había motores que dejaban de funcionar, motores que estaban oxidándose, sistemas de enfriamiento que no estaban funcionando correctamente, había que cambiar partes, importar Mm. partes para hacer ese recambio, hacer nuevas pruebas. Sí, hay muchas cosas que hemos tenido que hacer. Eh, Reconvertir nuestro centro nuclear bastante alicaído, parecía que estuviésemos entrando a una Ucrania bombardeada, lleno de huecos y zanjas, con proyectos que se habían paralizado. Y hemos remodelado todo y lo hemos convertido. Siempre hablábamos de reconvertir el IP o el centro nuclear en una ciudadela científica tecnológica. Yo decía, ciudadela. Una ciudadela tiene parques, tiene jardines, Claro. tiene óvalos, tiene avenidas, tiene calles con nombre. Ajá. Así que eso es lo que hemos hecho. Hemos creado, por ejemplo, un jardín japonés, ¿sí? Y en ese jardín japonés, todos los 6 de agosto a las 8:15 estamos para hacer un minuto de silencio por la caída de las bombas Claro. atómicas en Hiroshima, ¿sí? Sí, sí. Y esto nos recuerda que IPEN está preparado para trabajar para la paz. Acá no hacemos nada para la guerra, para la paz. Ese es el mensaje. Tenemos un parque dedicado a los trabajadores que se jubilan, ¿sí? Mm. Porque después de tantos años, ¿cómo se van a ir así nomás los trabajadores? Tienen que irse, pues, sabiendo que los reconocemos, ¿no? Entonces yo doy reconocimiento a esos trabajadores después de 45 años, 48 años, algunos, de servicios al Estado. Y ahí tenemos un parque con una tremenda escultura que ahora se ha convertido en el símbolo de Warangal, un átomo, ¿sí? Que da frente a nuestro reactor y los que se van del IPEN siembran un arbolito ahí, nos dejan algo vivo, ¿sí? Que nosotros luego estamos siempre cuidándolos para que en el futuro dé frutos, ¿no? A un arbolito de frutas. Claro. Ya tenemos, mira, hasta ahora cerca de 15 arbolitos sembrados desde que estoy allá. Significa que se han ido 15 grandes valores. Ajá. Mm. Y entonces me imagino que la visión que tienes y con tu equipo contrarresta algo que a mí a veces poco
me hace pensar mal de algunas parodias, ¿no? Como por ejemplo hay algunas series cómicas que hablan, por ejemplo, de un Homero Simpson que se lleva su barrita en el bolsillo, ¿no? Que eso a veces yo digo, eso puede incluso sonar hasta malintencionado, pues, ¿no? Porque todo lo que tú nos comentas ahorita es serio, ¿no? O sea, es una convivencia de una tecnología especializada que tiene sus riesgos, pero que convive en armonía, ¿no es cierto? Entonces, hay que, digamos, cultivar ese tipo de educación en la sociedad, porque lo que si a veces la sociedad no permite que se construyan, una central hidroeléctrica, o no permite a veces que se desarrolle un complejo minero. Hay que estar preparados para decir: "Vamos a llevar un elemento de esta naturaleza a una ciudad", por ejemplo, como Iquitos. Y entonces, allí, estimado Rolando, eh, quisiera que nos relates los pasos que has, seguido, que tú y tu equipo, el IPEN, ese glorioso IP, porque he conocido a muchas personas antiguas, ¿no? Que conocían muy bien de la parte de planeamiento eléctrico, y no solamente eléctrico, sino un planeamiento integral, porque ahí corrían unos modelos interesantes para los ingenieros electricistas o mecánicos electricistas como yo, como el UAS, el EMPEP, y eran reconocidos. Yo tenía muchos colegas de Electroperú que ya ahorita ya están jubilados, y me decían, pero esos temas también los han visto los colegas del IPEN, ¿no? O sea, ahí había una sinergia en esas épocas, en las épocas de los 80 donde el planeamiento era algo fundamental y había mucha gente reconocida. Y en eso, a toda la gente del ámbito energético, eléctrico, nos da mucho gusto saber que hay una tecnología que entra también al ruedo a competir, entra al ruedo a buscarse un espacio y al margen de los ámbitos, digamos, de alerta porque hay que explicar a la sociedad de que es una tecnología pacífica, noble y que es segura. em, Hay un marco normativo que ha tenido que desarrollarse, ¿no? Y en ese sentido, por favor, Rolando. Gracias, Renato, por la pregunta, esa es muy interesante. Te hablaba entonces de un IPEN que pasó de lo geopolítico y luego durante 30 años hemos trabajado en temas científicos, tecnológicos, para una frase, un lema que siempre hemos empleado, que es el desarrollo sostenible. En estos últimos años hemos puesto la palabra industrialización, ¿sí? Y dentro de esa industrialización estamos hablando de trabajar el tema de sanitario, que ya te comenté, pero hay un tema interesantísimo que es el tema de alimentos. Y luego seguramente voy a poder contarte, pero ahora vamos a pasar al tema energético, específicamente ya el tema energético. Siempre cogiendo el ámbito de la seguridad. Soy un doctor del CAEN, del Centro de Altos Estudios Nacionales. Me es difícil extraer esa metodología que tenemos de trabajo. Entonces, estamos trabajando ciencia y tecnología, pero ¿y el ámbito político de la energía nuclear? ¿Y el ámbito social? Claro. ¿Y el ámbito económico? ¿Dónde lo dejamos? Entonces, teníamos que hacer un trabajo holístico y ampliar ese panorama, ya no solamente científico, tecnológico, sino también en los otros ámbitos de estudio, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho en estos últimos 2 años. Eh, y a esto lo he llamado la etapa de industrialización, la economía de los neutrones, que es toda una filosofía de trabajo que estamos empleando en el IP, ¿sí? Y, y las etapas de reactor nuclear se llaman multipropósito, que ya no solamente es un tema de, de ciencia y tecnología, sino también el tema de industria, ¿sí? Y también lo geopolítico no ha quedado atrás. Pero cuando hablamos de geopolítica cambió la amenaza. Antes había una amenaza y ahora, revisando el libro blanco del Ministerio de Defensa, encontramos una amenaza que es el cambio climático. Y la pregunta es cómo con energía nuclear podemos contribuir a ese tema del cambio climático. Y ahí está el tema de la seguridad energética. Claro. Cuando he llegado al IPEN, el proyecto nucleoeléctrico, ese que me comentabas, tenía
personas que ya se habían jubilado, ya habían salido del IPEN. Prácticamente el proyecto había cerrado, no existía nada, partíamos de cero. Empecé a revisar toda la documentación existente y casi la mayor cantidad de información ya era pues histórica, ¿sí? Y obsoleta tecnológicamente hablando, ¿sí? He buscado a cada uno de los ingenieros que han trabajado en estos proyectos y me he introducido a este mundo, ¿sí? Captando sus ideas, sus inquietudes. Y además tengo una convocatoria con ellos nuevamente para seguir trabajando. Y con uno de ellos voy a trabajar el tema del capital humano. Mira, pero voy a seguir trabajando con ellos. Pero le di un carácter diferente, porque yo les decía, hemos trabajado tanto en planificación, en la parte económica, prefactibilidad, pero en el año 92 el Perú cerró las puertas a la posibilidad de generar energía eléctrica de origen nuclear. Sí. Entonces yo creo que lo primero que tengo que hacer es volver a abrir esa puerta. Sí, Recordemos a nuestros televidentes o nuestra audiencia que con la reforma del año 92 hubo un artículo que, bueno, después creo que mm, se derogó, donde la energía nuclear tenía que tener una ley expresa, correcto. ¿no? Sí, sí. Y entonces, frente a eso dije, no, primero tenemos que abrir esas puertas y darle una señal al organismo internacional de energía atómica de que el Perú ahora sí ya acepta tecnología nuclear para producir electricidad. Eso es lo que hemos hecho hace poquito. ¿Sí? La ley 32.560 de promoción de la energía nuclear y los SMR nos narra eso. Ese artículo 5 de esa ley del año 92 nos dice ley expresa y la ley expresa es la 28028. Ya la tenemos. ¿Sí? Y con eso se abre el abanico. Ahora sí, ya las puertas están abiertas y ahora empiezo ya a trabajar otros ámbitos. Lo primero que vamos a trabajar es lo que nos dice la ley, que juntemos al Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el IPEN para trabajar toda la reglamentación existente y que no tiene en cuenta la energía nuclear que ahora lo debe tener. ¿Sí? Así que ahí hay un tema a trabajar. Paralelo a eso, tenemos que ampliar la hoja de ruta. Nosotros hemos trabajado ya en una hoja de ruta en el Ministerio de Energía y Minas. Ya no trabajo dentro del IPEN aspectos técnicos de la energía nuclear para producir electricidad, sino lo he pasado al Ministerio de Energía y Minas. Y con sus directores generales hemos sacado la hoja de ruta firmada por el ministro. Mm, ya. En esa hoja de ruta nos dicen que vamos a hacer todo paso por paso, todos los hitos que nos recomienda el OIEA hasta el año 2040, donde vamos a inaugurar nuestro reactor nuclear productor de electricidad. Ya hay un plan establecido, ¿sí? Inclusive hay una propuesta del lugar, que es Iquitos, siendo una zona aislada, siendo una ciudad pequeña, en la que podemos intervenir con un reactor pequeño como es el SMR. Existe ya entonces una hoja de ruta, un documento de más de 300 páginas que se ha presentado y ha sido aprobado. Ahora esta hoja de ruta tiene que saltar al siguiente nivel, ya no solamente del sector, sino de otros sectores. Estamos considerando que ahí debería estar el Ministerio de Defensa, debería estar el Ministerio de Producción, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante, porque no solamente se arrastra el sector eléctrico, sino que esto además avanza hacia la seguridad sanitaria y hacia la seguridad alimentaria. Alimentaria. Sí, sí, muy importante. Ese es más o menos el trabajo que se ha hecho. eh, He conformado un equipo de trabajo que algunos lo quedan mirando así de reojo porque todos esperaban que yo tenga ingenieros nucleares, expertos en reactores nucleares ahí, El y que lo que yo tengo son comunicadores, gente de ciencias políticas, sociales, ¿sí? Abogados claro, en derecho y en derecho nuclear, que es lo que vamos a ampliar en ellos, porque ahora hay una carrera una especialización en derecho nuclear para poder trabajar tareas importantes, como por ejemplo, ya empezamos la línea base en Iquitos. Hay todo mm, trabajo que se está haciendo para capturar la foto del momento de la percepción de riesgo que tiene Iquitos frente a la energía nuclear. claro. Y sobre esa base vamos a trabajar para medir constantemente esa percepción que tengan. Te comento algo, ¿no? También pues soy profesor, soy un apasionado de energía y
También he dado impulso, por ejemplo, a la geotermia en algún momento bastante, y lo sigo dando, como a todas las tecnologías. Y cuando yo veía la geotermia decía: "Ah, caramba, qué interesante lo multidisciplinario que es". Y este canal con mucha energía también empezó así. Los primeros programas decíamos a nuestra audiencia: "Queremos enfoques multidisciplinarios, multisectoriales", ¿no? Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo integral, holístico, como refieres. Y resulta que después, ya repasando un poco algunas, cosas muy simples para mí, para ti, muy simples para mí, porque no entiendo a profundidad la energía nuclear como tú la debes entender, veía que lo nuclear era, pues, mucho más multidisciplinario que muchas cosas. Entonces se entiende, ¿no? Esos pasos importantes de tener a un equipo ahora distinto al que podíamos concebir en los años 70 80, ¿no? Sí, pero los ingenieros nucleares vienen luego, Ahí está. luego. Eso para esa audiencia, esa es la buena noticia. A ver, Claro, porque esta es la primera etapa, ya viene una siguiente etapa. Hemos impulsado con el ministro de Energía y Minas y con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su momento, hace 2 años, la Escuela Profesional de Ingeniería Nuclear. Una nueva escuela formada en San Marcos para formar los próximos ingenieros nucleares que requiere el país. Para mí, sinceramente, lo más importante no es la infraestructura, no son los equipos, es el capital humano. Eso es capital humano. sumamente importante. Yo estoy muy orgulloso del capital humano que tengo en el IPN, porque ellos son los que están permitiendo avanzar. Te doy una primicia, disculpa, hoy día en la mañana estaba comunicando a todos los trabajadores del IPN que hemos obtenido el ISO 9001 en calidad en las tareas del IPN, imagínate. Claro, Y bueno, eso gracias a ellos, claro, que ellos sí, han trabajado todas esas sí. etapas, ¿no? Muy interesante. Ujú. Entonces el capital humano es tan importante que tenía que tener un lugar donde se forme. Qué mejor que San Marcos, que ya tiene toda una historia, una trayectoria, en la que estamos colocando esta escuela profesional, donde voy a traer profesores de la OIEA, expertos de diferentes partes del mundo, a dictar clases ahí sobre energía nuclear. Yo espero que en unos 4 años tengamos la primera camada, la primera promoción de ingenieros nucleares. ¿Cuánto Que es- empezó? ¿Hace un año, creo? o O es ya pasaron 2 años, ya pasaron 2 años. ya quedan 3 años. De Ah, 3 años es posible que ya tengamos a los primeros egresados. caramba, Y yo espero absorber a todos esos egresados en el IPEN claro. para seguir haciendo su parte de entrenamiento y luego enviarlos al extranjero para que se formen afuera, ¿no? Y regresen para estos proyectos de gran envergadura que va a tener el país. ¿Algún plan para otras universidades, entre ellas tal vez la UNI? En principio, el plan ha funcionado bastante bien. Formamos lo que se llama el RELAN. RELAN es la red de laboratorios nucleares. Este Ujú. RELAN tiene a la cabeza a la UNI. O sea, la UNI ha firmado, el rector de la UNI ha firmado un convenio con nosotros a fortalecer el RELAN. Es Vale, parte del RELAN. Y así como la UNI, están 9 universidades en total, tanto de Lima, Arequipa, Cusco y el norte, Trujillo. Entonces tenemos toda una red de universidades que han formado RELAN y donde yo estoy trabajando con ellos en laboratorios, en posgrados, de diferente tipo. Pero te decía el de San Marcos porque el de San Marcos de un momento a otro saltó y claro. decidió hacer una escuela. O sea, fueron más aventureros y se han lanzado a hacer una escuela. Y para mí eso marca, ¿no? Un hito, porque es la próxima generación de ingenieros nucleares que no tenía Perú. Que no tiene Perú. Viajé a Bariloche, donde se están formando ingenieros peruanos. 8 ingenieros de grado de doctor en ingeniería nuclear, sentados tomando lonche conmigo. Y ahí les digo, por favor, vengan y apóyenme, vamos a Perú. No quieren volver. Yo te entiendo que también en Francia también hay algunos capacitándose, hay una comunidad peruana, Tenemos en Brasil, claro, tenemos en Argentina, aquí en la región, tenemos en Estados Unidos algunos que ya se han formado y ya viven allá. Es un poco difícil traerlos, pero necesitamos, aparte de atraer a estos capital humano, este recurso humano, también formarlo acá en el país. Es importante. claro, pero ellos son, digamos, un poco la cara de Perú, la cara que acá los peruanos que estamos viviendo en nuestro territorio podemos ver, ¿no es cierto? Para motivarnos, para ilusionarnos.
están muy avanzados. Claro. Yo veo todo lo que están haciendo, es muy interesante Ujú. y seguramente van a ser los profesores que también voy a traer a Perú para que peruanos enseñen a peruanos, ¿no? No, no, está muy interesante. Eso me da satisfacción realmente de que los próximos cuadros que se formen van a ayudar a lo que llamamos la tecnología nuclear ya propiamente dicha, ¿no? Nosotros en el tema de SMR, reactores nucleares, lo conocemos, los nucleares lo conocemos muy bien, esa tecnología. Es una tecnología bastante ya avanzada y actualmente hay 80 proyectos de hacer reactores nucleares, o sea, Mm, diferentes tipos de reactores con diferente ingeniería. Acá en la región lo está trabajando Brasil, un reactor pequeño, ¿sí? Lo tiene Argentina también. He visitado el de Argentina, he tenido la oportunidad de conocer su reactor, su SMR, ¿sí? Su piloto está bastante avanzado, su ingeniería, tienen mucha capacidad de ingeniería nuclear ellos, igual que los brasileños, pero así como esos dos proyectos, también existen 80 proyectos, ¿sí? claro. Nosotros vemos todavía los reactores ya en funcionamiento, los rusos tenían bastante experiencia en estos reactores pequeños, SMR, los chinos que ya tienen cerca de 3 reactores ya en operación, y luego vemos otros reactores que están en proceso de construcción, ¿no? El caso de Estados Unidos, que está construyendo algunos, el caso de Corea del Sur, pero esto ya no para nadie, o sea, esto es una avanzada que seguramente ya la concepción que tienen de los reactores nucleares es hecho como autos. Claro. Se construye en fábrica, se viene, Una se instala. producción a economía de Sí. escala. No como el método anterior que venía aquí a empezar a trabajar y producirlo, ¿sí? Armarlo Claro. poco a poco en todas sus partes. Ahora no, ahora el reactor es compacto, se instala, se pone las cañerías, la electricidad Se lo y trae, arranca a se funcionar. lo trae en un barco. Sí, como muchos proyectos que hay, ¿no? Igual los nucleares manejamos, como los aceleradores lineales, como los ciclotrones en medicina, que viene el equipo, pero tiene que tener una infraestructura y también el capital humano para que, Para ¿no? ensamblarlo. Para ensamblar y para trabajarlo. Más o menos ese mismo criterio van a ser los SMR. Y me comentabas, ¿no? Pensando un poquito en Iquitos y pensando en las aplicaciones de estos SMR, eh, este buque ruso que tiene su SMR y que es un rompehielos y que, ¿no? Que podrías un poquito mencionar. El reactor ruso, he tenido oportunidad de recibir a especialistas de la empresa Rosatom, los rusos, con el apoyo de su embajador aquí en Lima, y nos ha mostrado pues su tecnología nuclear, ¿no? Y ahí se ve pues el avance que han tenido y principalmente su reactor es un reactor pequeño que entra en un barco, produce 35 megavatios eléctricos y esto se desplaza a las poblaciones del Ártico que requieren electricidad, se instalan, se echan cables y ya están alimentando con 35 megavatios una población. Ah, Entonces, si van a necesitar otra población, mueven el barco y lo llevan a otro lugar. Entonces, el ejemplo típico de un reactor de este tipo, pequeños, compactos, ¿no? Igual los chinos también están avanzando en estos reactores. Ellos están probando otro tipo de reactores, reactores lo que llaman avanzados y con reactores rápidos, para no solamente quemar uranio, sino también desechos radiactivos. Y esos desechos entran como un combustible adicional, o sea, es como, otra como tecnología. reciclando, digamos. Exacto, van a reciclar, su reactor con uranio produce más combustible, 20 veces más combustible que el que está ingresando. Imagínate eso. O Mm, sea, van a tener mucho más tiempo usando su propio uranio, ¿no? Están bastante avanzados también los chinos. Y nosotros, conversando un poco con los equipos acá, con el equipo de trabajo y también con los de la región, vamos a tender a reactores bastante seguros y probados, ¿no? Que en este caso son los PWR, son los reactores de agua a presión. En el mundo hay 403 centrales nucleares. De las 403, 350 son PWR. O sea, la mayoría son PWR. Una tecnología muy probada, muy segura. Y a esos reactores probados y seguros se le ha incorporado al SMR algo que se llama seguridad pasiva, ¿sí? Y esta seguridad pasiva
significa que este reactor se va a enfriar solo, no necesita electricidad para enfriarlo, no necesita. Necesita servicios auxiliares para enfriar. Correcto, por convección natural va a empezar su enfriamiento y eso lo hace muy seguro. Principalmente esa es la idea, ¿no? De aterrizar en el país, una tecnología bastante segura. Bastante segura. Roberto, como presidente del IPEN, no fomento ningún tipo de tecnologías, sino mi búsqueda principal es, te decía, construir la pista de aterrizaje para que baje esa tecnología nuclear en el Perú, que lo merecemos, lo necesitamos. No somos un país atrasado que no pueda. Nosotros tenemos ya 50 años de experiencia en temas nucleares, pero hay que generar la pirámide normativa adecuada, segura, para que aterrice estos proyectos. Cuando tengamos la seguridad, y en eso estamos trabajando, la ley ya la tenemos el reglamento, ahora hay que trabajar la normativa y las guías. Claro. Cuando tengamos todo esto completo, con el visto bueno de una auditoría del OIEA, en ese momento nuestro país ya estará listo para aterrizar un proyecto de este tipo. Claro. Eso es muy importante porque en todo ese camino hay que, digamos, generar esa cultura de ver a esta tecnología florecer, ¿no? En algún lugar. Porque tanto, no solamente los ingenieros, y no tampoco la sociedad, sino sobre todo ahora que están de moda y estamos pasando por un proceso electoral ahí medio raro, los políticos tienen que apoyar, ¿no es cierto? Tienen que apoyar para que, y también los organismos o las entidades que van a facilitar esa pista de aterrizaje también, ¿no? En realidad, yo creo que ha sido un gran avance que con el apoyo, entiendo, del Ministerio de Energía y Minas, y seguramente de otras entidades más, el Congreso, que ya está en retirada, ha podido dar luz verde a una norma tan importante. Pero esa norma importante tiene como alcance solamente los SMR, o sea, en su alcance general. Sí, correcto. O Tenemos el desarrollo de la energía nuclear buscando los SMR y por supuesto con reactores. Estamos hablando de SMRs que son reactores de 300 megavatios, ¿no? ok, Entonces, dentro de ese rango, ¿sí? Hasta 300 megavatios, también están los llamados microreactores. Son reactores de 20 megavatios, más pequeñitos, no, ¿no? Y también podríamos trabajar ese tipo de tecnología, sobre todo para zonas aisladas y pequeñas, ujú, ¿no? Por ejemplo, la frontera, ¿sí? En pequeñas poblaciones de frontera donde prácticamente una carga de combustible ahí puede producir electricidad durante 8 años continuos si debe recargar. Recuerda, Roberto, que lo que enamora de la energía nuclear es la densidad energética. Eso es. Si me dice, ¿qué cosa? ¿Por qué energía nuclear? Es por la densidad energética. Y esa densidad energética se traduce luego en ventajas comparativas en temas logísticos. Por ejemplo, un reactor PWR de 100 megavatios, uno necesita aproximadamente unas 3 toneladas de uranio, 3 toneladas de uranio para mantenerla durante un año, ¿bien? A 100 megavatios. Si esto lo lográramos a nivel de diésel, ¿no? Necesitaríamos 165.000 toneladas. la se dice. Y ahora imagínate mover 3 toneladas y 165.000 toneladas en una zona aislada. Entonces ya se complican las cosas. Por eso es una ventaja interesante la densidad energética. O cuando hablamos de áreas, también igual, ¿no? O sea, ¿cuánto necesitamos? Mira, necesitamos unas 25 hectáreas para poner un SMR. Pero ¿qué cosa utilizamos para un eólico o para un solar? ¿Sí? Como 100 veces En más. una zona tan importante como es la Amazonía en temas ecológicos, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que son ventajas. Hay que pensarlo muy bien, pero estas ventajas no hay que dejarlas a un lado, hay que tenerlas en cuenta en tema de densidad energética. Claro. No, y además nos debe dar, bastante también tranquilidad. Bueno, no es una tranquilidad así, digamos, ¿qué te puedo decir? Por casualidad, porque hace poco como en la Unión Europea había una reticencia a no tener una política pro, digamos, tecnología nuclear, ¿no? Porque estaban con ellos con una política un poco más, verde agresiva, ¿no? Pero también han incorporado la tecnología nuclear ya haciendo la parte, digamos, de esa
política que le da sostenibilidad o es sostenible para el medio ambiente, para el planeta, sino que también eso irradia, como antes dijiste, esta tendencia no lo para nadie, y van a haber países que son, desde el punto de vista geopolítico, competencia de Perú, que también van a comenzar a impulsar ese tipo de desarrollos y nosotros no podemos quedarlos atrás. Y si una situación importante también para todos los que, digamos, consideran que la sostenibilidad es un pilar, ¿no? En estos tiempos. Efectivamente, la tecnología nuclear es una tecnología que emite muy bajas emisiones, ¿no? Para todos los efectos. Si uno quiere conseguir un hidrógeno a partir de energía nuclear, ese hidrógeno también que es casi verde, ¿no? Porque no tiene en su recorrido mucha huella de carbono. Hidrógeno rosado, le El dicen. hidrógeno, el hidrógeno, Reconocido por nuclear. el hidrógeno rosado, ¿no? Finalmente es hidrógeno. Así es. Entonces, nosotros, yo creo que debemos estar tranquilos. A las personas que siempre están con un poco de dudas, hay que darles la tranquilidad. A mí, Roberto, siempre me preguntan por ese tema. Yo definitivamente no puedo dudar de la percepción negativa que tiene la energía nuclear, pero hablamos de percepción, Ujú. ¿no? Porque ya en los hechos reales, si hacemos un comparativo, por ejemplo, de la cantidad de muertes por industria de la energía, ahí nos vamos a dar con bastantes sorpresas, ¿no? Como que la que ocupa el primer lugar es la industria del carbón, ¿sí? Con billones de muertos, ¿sí? Porque justamente están esos contaminantes que no son controlados y se envía a la atmósfera, se envía al aire, lo respiramos todos y morimos por eso, con cáncer, con enfermedades broncopulmonar, con infecciones, millones. Y eso está ya registrado en todos los organismos internacionales, lo ponen con cifras. Y es la que ocupa el primer lugar. Y luego vienen toda la industria de la energía con la cantidad de muertos por teravatios, ¿no? Que se producen al año. Y luego en el último lugar está la energía nuclear. Considerando sus accidentes, Chernobyl, considerando a Fukushima, considerando todos sus accidentes, tenemos la cantidad mínima en ese tema De de fatalidad, ¿no? salvedad. Energía nuclear. Entonces, son hechos reales, ¿no? Ya no es creencia de algunas, inclusive películas como la que acabas de mencionar, Homero Simpson, o cualquier otra que es dramática. Claro, Hace poco vi una de Chernobyl, que son, por supuesto, para hacer películas son bastante dramáticos para poder vender bien la claro, tiene que película. tener un Pero, marketing ahí. pero yo recuerdo, seguí muy bien porque parte de mi tesis doctoral fue el tema de Fukushima y la percepción de riesgo, y seguí las noticias y las fotografías que se presentaban, ¿no? Seguramente los fotógrafos no conseguían una buena foto dramática y colocaban, por ejemplo, un almacén de gas, todo explotado, todo quemándose, incendiado, se decía, "Che, Fukushima", decían eso, Pero no era y Fukushima. se vendía así, y Claro. claro, la gente que no conoce veía qué desastre, ¿no? Y hay mucha Sí, desinformación. y mucha desinformación. Entonces, capturé 95% de desinformación, mostrando imágenes, diciendo cosas como, por ejemplo, en Fukushima han encontrado unos conejos con 3 orejas. Y se vendía así, o sea, yo decía, ¿alguien puede creer esas cosas? Claro. Y sabe uno que una mutación puede aparecer, pues, durante cientos de años, y no, pues, a la semana siguiente haber producido el accidente. Es una cosa de esas extrañas, ¿no? Que Pero, ¿qué es eso? O sea, hay valores que hay que contar a la gente, ¿no? Desmitificar el tema de energía nuclear. Yo hablo libremente de los desechos radiactivos, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos lo que llamamos, entre comillas, desechos radiactivos. Los elementos combustibles de nuestro reactor están gastados. El núcleo me ha costado $1.000.000, ¿sí? Pero cuando termino de quemarlo, cuesta $20 millones. todo el Sin proceso. embargo, los países avanzados se lo llevan y también tenemos que agradecerle que se están llevando sus elementos combustibles gastados. Pero cuando van a su planta de reprocesamiento y reciclaje, ellos están sacándole más energía, más elementos que les sirven para su industria, etcétera. Son 20 millones que cuesta ahora esos elementos. Prácticamente le estamos haciendo el favor de quemar esos elementos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un tema real. Ahora, los SMR, cuando me hablan de los desechos, le decimos, esos reactores van a salir como módulo y se lo van a llevar todo ese uranio. Y van a traer un carrete nuevo de uranio y lo van a poner ahí. Esa es la frase. Entonces,
los desechos o residuos, que solo decimos residuos, pero en realidad son elementos gastados, Ujú. gastados para ese reactor, Claro, porque puede pero ser le va a servir para otros ah, reactores de avanzada. una consulta ahí. Esos elementos que entran como un uranio enriquecido, ¿no es cierto? Luego cambian de propiedad y se vuelven otro tipo de elemento para otros procesos. Sí, aparece ahí el plutonio, aparece el Retorno. torio, aparecen otros Claro. elementos que también son fisionables, pero Ujú. con otra energía de Claro, una menor neutrones. densidad tal vez. Entonces, y en muy buena cantidad aparece ahí, se va acumulando. Aparte de que también aparece cobalto, aparece cesio, que son elementos que se utilizan Ah, para la industria, y hay otros elementos que se utilizan para la medicina, yodo y todas esas cosas, todo lo extraen, todo sale. Por eso te digo, entró 1.000.000 en uranio y salen 20 millones en un montón de cosas que nosotros no aprovechamos. por ahí me he ido enterando que a veces cuando uno, como país exportador de materias primas, exporta, uno a veces también no sabe lo que exporta. A veces uno está exportando más allá de lo evidente y de cosas que cuestan millones. Sí, Bueno, sí, ese sí. es otro, como Y dices, nosotros tenemos un equipo ahí en Guarangal, una técnica que todo lo ve. Un análisis multielemental que tú puedes poner una faja y lo está midiendo por segundo. Qué claro, cosas tiene, qué cosas contiene, con un grado de precisión increíble. Una técnica que se llama Prom Gamma. Y tenemos los equipos. Ahora tenemos los equipos y y tenemos la seguramente tecnología. alguna industria minera. El Estado debería tener un punto de partida fiscalizador, ¿no? Para saber cómo puede rentar mejor La industria minera las regalías, las regalías. la industria minera ya lo utiliza. Ujú. Ya está usando esos equipos que son Prom Gamma. Y yo creo que sí, el Estado también debe utilizarlo para saber en tiempo real qué cosa está saliendo por nuestros puertos. Así es. Sí, sí. Y eso es justo lo que tú mencionabas, otras tecnologías que existen, ¿no? En temas ambientales. Estamos trabajando temas actualmente, hemos abierto un área que está trabajando el tema de los relaves mineros. Hemos recibido apoyo de la OIEA para intervenir en dos relaves para ver y caracterizarlo y ver, Ujú. saber qué cosa tiene. Estamos con mucha expectativa de encontrar tierras raras ahí, y esas tierras raras las podemos ver con tecnología nuclear. Exacto, Sí, ese bichito me quedó de alguna entrevista que tuve con el ingeniero Mucho, que también lo conocemos, ¿no? claro, Pero él un poquito explicó algunos temas que después ya lo tenemos que conversar en otro capítulo, claro, estimado Rolando, Robert. ¿no? Ha sido muy interesante ampliar un poco el bagaje de lo que ya hemos venido haciendo acá en el canal con relación a la energía nuclear. Te quería pedir, por favor, el compromiso, así que quede público, que quede grabado, ¿no? De poderte hacer una entrevista muy corta en Guarangal, ¿no? En una próxima oportunidad, como para poder tener las tomas, digamos así, presencialmente de estas, de los módulos tecnológicos que dispone Guarangal y de paso, digamos, de alguna manera, como nuestros canales de difusión tecnológica y científica para los alumnos de las universidades y los jóvenes profesionales, va a generarse una motivación más, más directa desde el campo. Bienvenido, Roberto. Desde ya estás invitado, mira, a Guarangá, al centro nuclear, porque una de las tareas importantes es justamente divulgar, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que estamos planificando para un futuro nuclear en el Perú, ¿no? Como te dije, la seguridad sanitaria es un tema muy, muy importante, muy sensible además, ¿sí? Pero también el tema de la seguridad alimentaria, Alimentaria. ¿no? Y la seguridad alimentaria estamos haciendo unos proyectos sumamente interesantes. Me gustaría conversar sobre ese tema en particular, porque yo estoy muy enamorado. Este año lo estoy dedicando fundamentalmente a este tema de la seguridad alimentaria, buscando en Santa Anita tener mi Centro Nacional de Tecnología de la Irradiación. Ya se asoció conmigo SENASA y NIA, nos hemos juntado, nos hemos abrazado y hemos decidido poner ahí un centro de tecnología y radiación para ser el ejemplo a nivel regional de lo que se puede hacer con radiación y, y tanto para la agroexportación, tanto para los enfermedades de los animales, tanto para ver la desinfestación de sistemas agrícolas. O sea, hay cerca de 7 proyectos que nos ayuda el OIEA. Actualmente, personal de SENASA, del más alto nivel, de INIA y del IPEN, en este momento
están en Texas, en un curso durante toda esta semana para analizar cómo traemos ese proyecto acá, al Perú. Una imagen de lo que hacen ellos con toda la tecnología avanzada y lo vamos a traer aquí a Perú, a Santa Anita, en nuestra planta de irradiación multipropósito que está allá, 5 hectáreas de terreno, que en este momento están desocupados, están ahí. Estamos luchando para nuevamente empezar una historia ahí de tecnología de irradiación. Qué gusto, estimado Rolando. Yo te voy a pedir, por favor, tal vez un minuto de una reflexión final para nuestro público, no sin antes transmitirte de este canal, que es muy discreto, pero que queremos seguir sumando y avanzando, creciendo. Las felicitaciones, porque como te mencioné al inicio de la entrevista, veo particularmente, y yo creo que muchos peruanos lo hemos palpado, un dinamismo distinto en el IPEN, ¿no? Y ese es el tipo de dinamismo que quisiéramos nosotros para todas nuestras instituciones. Felicitaciones nuevamente, Rolando. Eh, Va a haber una segunda oportunidad. Bienvenido acá al canal. Yo mismo me estoy haciendo bienvenido en el IPEN, ¿no? Y te voy a agradecer, por favor, el tiempo es tan cruel acá porque después no vamos a tener muchas visualizaciones en YouTube. Eh, una reflexión final en tu cámara, por favor, señor. Bueno, muchas gracias Roberto por la invitación. Hoy día hemos hablado de energía nuclear, un pedacito de lo que estamos trabajando en el IPEN. Seguramente cuando vayas a visitarnos vas a ver la amplitud de las tareas que estamos realizando. Desde aquí, mi reflexión final es que tenga la ciudadanía peruana, todos los peruanos, la seguridad que en el IPEN estamos trabajando con pasos firmes para absorber tecnología de alto nivel en el que nosotros ya estamos trabajando hace 50 años. Y que esto, de estas nuevas tecnologías como es el SMR, los reactores nucleares modulares, para garantizar la seguridad, la soberanía de una región territorial como es el Amazonas, se dé en forma segura. Nosotros estamos construyendo una pirámide normativa adecuada, con el apoyo del Congreso, con el apoyo del Ministerio y con el apoyo de instituciones científicas del país y universidades. Estamos consolidando esa pirámide normativa que ya tiene ley. Ahora estamos trabajando el reglamento, ajustando nuestro reglamento y finalmente las normas y guías necesarias para esto. Además, tenemos el apoyo internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica y todo esto garantiza que esto se dé de forma segura, ¿sí? Así que tranquilos todos, seguimos avanzando. Muchas gracias entonces, Rolando. Nosotros nos despedimos hasta otra oportunidad en el canal con mucha energía. Si esta entrevista les gustó, por favor, suscríbanse, marquen la campanita, denle muchos likes, que nosotros vamos a tener mucha densidad energética, ¿no? Para poder estar siempre. Yo creo que la radiación no es mala, hay muchas cosas buenas que se logran con la radiación, así que vamos a estar radioactivos por un tiempo, gracias a IPEN, gracias a Rolando. Entonces, hasta otra oportunidad, siempre con mucha energía. Gracias, estimado. Muchas gracias.